Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos porque Dios, en su infinito amor, gran misericordia, nos permite un tiempo más para estar juntos en armonía, estudiando de las Sagradas Escrituras. Es un gozo poder contar con la presencia de Dios y con la asistencia del Santo Espíritu. A toda la gran familia que está allí, al norte, al sur, al este y al oeste, que Dios les bendiga. Estamos en este culto radial, una vez más, para nosotros comprender la voluntad de Dios que está establecida en la bendita palabra de Dios. Y por eso quiero agradecerle a Dios también por sus vidas, porque ustedes también pueden contar con ese apoyo irrestricto de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. A toda la gran familia en todas partes de la tierra, que Dios siga haciendo esa obra perfecta de salvación y Dios añadiendo a sus vidas conforme a sus riquezas en gloria. Qué maravilloso contar con la presencia de Dios. Hoy mucha información, tenemos un tema maravilloso que hemos empezado el día martes, que hemos titulado Toma tu lecho y anda. Y muy importante todo lo que estamos aprendiendo a través de esta enseñanza. Por supuesto, el objetivo del día de hoy va a fortalecer nuestras vidas, nos va a guiar a ser más victoriosos mientras estemos acá en la tierra y con la garantía de la eternidad. Por eso usted prepare allí su corazoncito, prepare su entorno, tómese el tiempo para aprender, certifíquelo a través de las Sagradas Escrituras, haga sus anotaciones, tome allí un papelito, un lápiz para hacer sus anotaciones, haga como la gran familia hace al ingresar al salón de clases, su cuaderno, su libreta, y eso le va a quedar como un tesoro, porque para la gloria del Señor son revelaciones que no tienen nada que ver con Biblias de estudio o con aquello que está en el internet. Son la revelación de Dios para nuestras vidas, para la vida eterna. La gloria sea del Señor Jesucristo. Si por alguna razón nos oye en su medio de labor, allí donde usted labora, donde usted está empleado, y no puede tomar anotaciones, a partir de las 7:30, Dios mediante, el día de hoy va a estar este material subido allí a la nube en Shofar Sonando por YouTube. Usted puede tomar entonces, repasar las lecciones, tomar las anotaciones y crecer. Amada familia, con este gozo quiero invitarles a que le demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Adoremos a Jehová en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Allá donde los rayos del sol en su potencia derraman una esquela de luz sensacional, allá donde la bóveda azul es más inmensa, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Allá donde las penas y el llanto nunca cuentan, allá donde no existe la angustia y la ansiedad, donde no hay egoísmos, ni envidias, ni miserias, allá es donde se encuentra mi celestial hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la cuesta hasta llegar al monte de la eternalidad, yo seguiré adelante porque tendré la fuerza que me da la esperanza de mi celeste hogar. Allá donde la gloria sublime manifiesta las insondables gracias de Dios y su bondad, es un río de vida perenne que refresca
es donde se encuentra mi celestial hogar, allá donde los días y meses no se cuentan, allá donde no tiene virtud la oscuridad, donde no existe el odio, el dolor y la violencia, y donde el mal no llega, es mi celeste hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la cuesta hasta llegar al monte de la eternalidad, yo seguiré adelante porque tendré la fuerza que me da la esperanza de mi celeste hogar. Aunque sé que es difícil el coronar la cuesta hasta llegar al monte de la eternalidad, yo seguiré adelante porque tendré la fuerza que me da la esperanza de mi celeste hogar. Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa establecido a través de Chofar, el circuito radial, y también por www.chofarsonando.com. Todos aquellos que nos van a oír de manera diferida a través de las plataformas en YouTube y TikTok, que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda y poderosa hora. Quiero enviarle un saludo especial en esta linda hora a nuestro hermano Joel Carrión. Bendiciones de Dios para sus vidas, a toda la familia Carrión, a Francisco, también a Almani, bendiciones del Señor. Dios sigue haciendo esa obra perfecta y confiamos en Dios. La obra que Él empezó, Él la va a culminar. Lo importante es que nosotros estamos decididos a seguir en la ruta trazada por Jesucristo, y nosotros de la mano del Espíritu Santo, siguiendo el mapa, familia Carrión, vamos a poder tener victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Simplemente lo que debemos es persistir en hacer las cosas correctas. ¿Hay sufrimiento? Sí, en el mundo hay sufrimiento. Mientras estemos en esta vida, está el plan del maligno, un plan de destrucción, un plan de muerte, plagado de ruina, de maldad. El camino de Dios es más expedito en lo espiritual, a pesar de que en esta tierra vamos a tener adversidades, situaciones difíciles, igual que cualquier persona, pero tenemos la garantía que estamos con la ayuda del Padre Celestial. Él va a ayudarnos en todo el sentido de la palabra, y nosotros vamos a tener la seguridad en la eternidad de estar con Él y de nuestro Señor Jesucristo si permanecemos en la verdad. Por eso persistimos. Estamos en este tema, hermanos, y ha sido de mucha bendición, porque la familia a nivel terráqueo vive situaciones igual que cada uno de nosotros, adversas, situaciones complejas, situaciones que nos presionan y tratan de que nosotros perdamos el norte. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, estando en el camino del Señor, tomamos decisiones tremendísimas, decisiones muy adversas que no están dirigidas por Dios. El día de ayer, hermanos, podía analizar un caso que me decía una persona que no aprovechó su juventud. Presta atención, no aprovechó su juventud para estudiar. Entonces, ella decide casarse, decide tener una vida, hijos, sintió que esa era la manera de hacer las cosas bien. Y entonces, ahora casada, con hijos grandes, ya hijos que hay que pastorear, hijos que hay que cuidar, ahora decide estudiar. Entonces, ¿cuál es la complejidad de todo esto? La complejidad es que en medio ahora de su querer estudiar, está dejando a los hijos e hijas sin el cuidado. Trabaja en la mañana y en la noche estudia. Me dice, ¿por qué entonces mi hogar, mis hijos que nacieron en la congregación, están tan desparpajados o están tan en desorden? Yo les decía sencillo, porque no tuvo los principios dentro del hogar, y en consecuencia, ahora, como no hay principios dentro del hogar,
principios cristianos, un ejemplo correcto, y esto no es para aludir a nadie, sino para que nosotros en una evaluación correcta pongamos los pies sobre la tierra. Ahora se complica la situación cuando no hay supervisión. Y entonces terminan los hijos desorientados en una etapa de adolescencia y por supuesto las decisiones de sus padres de trabajar en el día y estudiar en la noche, y los hijos con quién lo dejan. Entonces, ¿en qué deviene todo eso? En una presión satánica. Por eso para tomar decisiones en la vida hay que estar dirigidos por Dios. Porque siempre lo hemos dicho, hermano, lo más importante después de nuestra salvación son los hijos, hermanos. Eso es lo más importante, la familia, los hijos. Y es allí donde nosotros debemos invertir, es allí donde nosotros debemos abonar, es allí donde nosotros debemos trabajar, sí, fajarnos cada día. Ahora, toda esa presión viene para achicopalarnos. Y es el consejo que se le tiene que dar a la familia en este momento debido a la rebeldía de un sistema familiar donde se expresa en los hijos. Es donde en medio de la adversidad debemos tomar las fuerzas del Señor para tratar de acomodar la situación. Y es por eso que el Señor nos dice en este momento, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Hermanos, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta angustia, cuánta desequilibrio traen, hermanos, la desobediencia de los hijos a la casa. Cuánto, hermano. Eso es impresionante, todo lo que puede traer la desobediencia de los hijos al hogar de un cristiano o de una cristiana. Por eso quiero que usted tome en cuenta esta recomendación del día de hoy, porque vamos a colocar el ejemplo de uno de los padres que en medio de tiempos difíciles, tiempo muy anarquizado, tanto así, hermanos, que dicen las Sagradas Escrituras que los hijos de Dios se juntaban con las hijas de los hombres y procreaban gigantes. Se había deformado todo. Había una anarquía tremenda y Dios decidió, en medio de esas conductas tan pervertidas, Dios decidió eliminar a esa humanidad que estaba presente para iniciar de cero. Y Él le comunica a nuestro hermano Noé. No era padre. Cuánta presión para ese hombre, cuánta presión para la esposa de Noé, cuánta presión para los hijos y nueras de Noé. Pero vamos a tomar en cuenta exactamente este caso para que usted vea cómo en tiempos difíciles es donde el esfuerzo, es donde la constancia, es donde la valentía, lo que se puede llamar el ánimo, es importante. Usted tiene que animarse en este momento en medio de la adversidad. No se puede quedar achicopalado. Es verdad, se han tomado decisiones difíciles, decisiones sin contar con la ayuda de Dios, decisiones porque ahora se pretende alcanzar lo que en la juventud no se hizo. En el momento que era para estudiar no se estudió, ahora usted valora lo que es el estudio y quiere recuperar el tiempo, pero tiene una responsabilidad. Los hijos, las hijas, que hay que entender, ellos son los que están estudiando y es el momento de atenderlos. Entonces, de repente usted tomó la decisión de ocuparse más, de repente de tener 3, 4 trabajos. Decíamos en días pasados de inmigrar. De repente usted dice, tengo que inmigrar para buscar soluciones, buscar la comida a la casa, pero no está entendiendo que antes del dinerito, antes de la abundancia, sus hijos necesitan esa orientación. Entonces, vamos a tomar el caso del patriarca. Vamos a colocar nosotros el ejemplo de Noé. Recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Las cosas que acontecieron han sido escritas para nuestra enseñanza. Es donde usted ahora toma el sartén por la manga y es donde usted, asumiendo, decide agarrarle los cachos al toro y empezar a batallar correctamente, porque es verdad, ha tomado decisiones incorrectas. Usted pensó que estaban bien, pero olvidó lo importante. Y lo importante es su familia, lo importante son sus hijos. Ahora, usted
puede recuperar todo lo que Dios le ha dado y usted puede empezar a hacer las cosas bien si, repito, con valentía, con gallardía, con solicitud, diligencia, esfuerzo, con un ánimo pronto, usted mete manos a las obras, no lo deja para mañana, empieza hoy día. Vamos a tomar esa palabra e iniciamos el día de hoy en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7. Libro de Hebreos capítulo 11 verso 7. Esta es la bendita palabra del Señor que establecida está. Libro de Hebreos capítulo 11 verso 7. Vamos a leer allí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Repetimos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta es la poderosa palabra del Señor. Pablo, hablándole a los hebreos, hombres y mujeres que conocían muy bien esta historia, porque esta es la historia nacional del pueblo de Israel. Esto está claramente establecido, la historia de este patriarca, en el libro de Génesis, y recordemos que esa es la Torá para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Entonces, Pablo recordándoles dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Es decir, él está viviendo una vida, hermanos, temerosa a Dios. Tenía que laborar normalmente, Noé tenía que trabajar para alimentar a sus hijos, Noé tenía que mantener su hogar. Noé era una persona como nosotros. Pero él fue advertido por Dios. En medio de las presiones de este mundo, Dios le llamó la atención y Dios le reveló las cosas que aún no se veían. Cosas como cuáles: no llovía. Para el tiempo de Noé, dice la Biblia que emanaba de la tierra un vapor de agua y era lo que mantenía a la vegetación, mantenía a la flora, mantenía todo el ecosistema de la vegetación para alimentar a los animales y a los hombres. Era un equilibrio totalmente diferente a lo que nosotros hoy día conocemos. No había llovido nunca. Aparte, no había cerca mares ni ríos caudalosos. Noé es advertido por Dios de cosas que van a suceder que todavía nadie los ha visto. Para ese tiempo, Noé recibió la orientación de Dios que el mundo iba a ser destruido por agua. Imaginemos nosotros en una montaña altísimo o de repente cerca de un desierto, una zona muy árida, que se le diga a las personas, vas a morir ahogado. ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? Ahora, repito, en medio del día a día de Noé, en medio de las presiones de este mundo de Noé, porque el enemigo ha existido desde siempre y a la prueba nos remitimos cuando dice que en forma de serpiente engañó a Eva, generaciones antes de Noé, de manera que las presiones satánicas todo el tiempo han existido. La maldad se había multiplicado de una manera abismal y Noé, en medio de ser un ser humano normal, común y corriente, él fue advertido. Noé nos representa a nosotros. Noé nos representa a nosotros en medio de esta tierra, en medio de esta humanidad, en medio de estas circunstancias terrestres que vivimos. Somos personas normales a otras. No flotamos, no andamos nosotros de una manera diferente. Tenemos que ir a los mismos supermercados que las personas. Tenemos que hacer las mismas colas si hay que hacer colas. Tenemos que ir a los mismos centros asistenciales, a los mismos centros financieros, usar el mismo tipo de dinero. Somos personas normales, con la diferencia que uno representan el proyecto de Dios
y otros representan de Satanás. Unos quieren seguir la voluntad del Señor y otros quieren seguir la voluntad de su padre el diablo. Esa es la diferencia. Pero personas normales somos, unos con Cristo y otros sin Cristo. De esto se trata. ¿Lloramos todos? Sí. ¿Reímos todos? Sí. ¿Tenemos decadencias? Todos, sí. ¿Necesidades? Sí. ¿Adversidades? Sí. ¿Alegrías, gozos, logros? Sí. ¿Apetencias, deseos? Todos tenemos, los buenos y los malos. Pero entonces, los que estamos dirigidos por Dios, queremos oír a Dios y obedecerle. Es el caso de Noé. Noé fue advertido, como Dios nos advierte hoy. A Noé se le dijo que el mundo iba a ser destruido por aguas. A nosotros se nos dice que esta tierra, ardiendo, pasará. Y así como Noé se preparó en medio de la adversidad como ser humano que tenía, las presiones del sistema que él enfrentaba, que eran bastante duras, de esa misma manera nosotros tenemos que obedecer a Dios y prepararnos. Es que es exactamente igual, con la diferencia que el acontecimiento de Noé no estaba lleno de tecnología y de esta época tan moderna que nosotros tenemos, pero es exactamente igual. Ahora, las reacciones de los hijos e hijas de Dios deben ser parecidos a los de Noé. No era perfecto, no era perfecto. Noé flotaba, no flotaba. Noé era un ser humano imperfecto como usted y como yo. Sujeto a pasiones, sujeto a adversidades, sujeto, hermanos, a las presiones de este mundo. Pero dice la Biblia que él fue advertido de cosas que aún no veía. Con temor, mire cómo dice, con temor, él con temor, es decir, un amor respetuoso hacia Dios, preparó el arca, preparó el mensaje. Un hombre imperfecto ahora le cree al Señor porque sabe la advertencia, Dios le revela el plan y él empieza a construir el medio de escape. Es que hay un escape en medio de esta situación que tenemos, hay un escape. Preparó el arca en que su casa se salvase, estoy en el verso 7 del capítulo 11 de Hebreos, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este es el momento de creerle a Dios. Este es el momento, hermano, hermana, en medio de la adversidad, producto de las decisiones que has tomado, ha venido la adversidad a tu vida. Ok, eres un ser humano, has cometido algunas imperfecciones, algunos errores, todos cometemos, pero es el momento ahora de levantarte, es el momento ahora de asumir, es el momento de tener temor reverente, es el momento de empezar a concentrarte en el plan de salvación para tu vida y tu casa, sin ser egoístas, claro, porque Noé no fue egoísta en ningún término, pero debemos empezar en casa. ¿Se da cuenta? Vamos a las Sagradas Escrituras para que veamos, hermanos, parte de ese testimonio. Libro de Génesis, todos y todas. Capítulo 6, versículo 13 al 22. Libro de Génesis. Vamos a comprobarlo. Primer libro de la Biblia. Capítulo 6, verso 13 al 22, la bendita palabra del Señor establecida está. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca,
de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante, todo lo que está acá. Hermanos, miren, la Biblia es impresionante. ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Presta atención porque esto es muy importante y aquí vamos a sacar una lección muy linda. La lección muy linda es que Noé nunca dejó de ser un ser humano. Él siguió siendo un ser humano en medio de todo este proceso, en medio de todo este proyecto de Dios para preservar la semilla del Evangelio a través de Noé y de su familia. La Biblia en sí no enseña cuántos años duró Noé en la construcción del barco. No enseña. No dice con exactitud. En los documentos más precisos no se dice cuántos años duró la construcción del arca. Algunos eruditos, estudiantes, van en su imaginación y por datos muy escuálidos, dicen que fueron aproximadamente 100 años. 100 años construyendo un proyecto. Diga conmigo, 100 años construyendo un proyecto. Esto no es de la noche a la mañana. Hermanos amados, miren, aquí es donde se necesita la fuerza, la valentía, la diligencia, el ánimo, el abrojo, como se dice por allí. Aquí es donde se necesita guáramo, hermanos. Este es el momento, muchachos. Miren, ser temeroso de Dios es la primera parte. Segundo, poner manos a la obra en el proyecto de Dios. Y vamos a colocar ese hashtag, un poquito largo, pero vale la pena. Numeral. Lo primero que se debe hacer es temerle a Dios. Y segundo, poner en marcha su plan para nuestras vidas. De eso se trata. Este es el momento ahora, pero usted se tiene que involucrar. Usted tiene que tomar su lecho ahora y andar. Él va a hacer y ha hecho lo más grande, lo más importante. Usted ahora se tiene que levantar. Él entonces pregona el evangelio durante un tiempo, construye el arca durante otro poco de tiempo y Dios le da la orden. Noé conocía a esos animales, seguro. Noé ya sabía lo que era un oso, Noé sabía lo que era un perro, Noé sabía lo que era un cerdo, Noé sabía lo que era un venado, Noé había visto el pájaro, la paloma, el cotorro, Noé había visto todo esto. Lo cierto es que Dios da la orden y Noé hace el llamado y empiezan a venir animales, así dice la Biblia, y le creemos firmemente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Un testimonio que tiene, hermanos, una cantidad de tiempo impresionante. Ahora bien,
Imaginemos, hagamos el cuadro, niños, niñas, hagamos el cuadro. Noé, ser humano normal, no flota, Noé no flota. Noé no es como nos pintan allí con un arito en la cabeza, no era una persona normal, un carácter, una forma, deficiencias y aciertos en su carácter, áreas fuertes, áreas no tan fuertes. Está en carne Noé, nos representa a nosotros. Si no, esta historia no quedará allí. Si no nos representara a nosotros, ¿qué enseñanza pudiéramos aplicar a nuestra vida? Ahora, importantísimo, porque Noé entra sus hijos y sus nueras y su esposa. Gloria sea al Señor. Empezar a batallar con los caracteres humanos dentro de una barca. No es fácil, hermanos. No es fácil. Porque cada hijo de Noé tenía su carácter. Cada nuera tenía su carácter. La esposa de Noé tenía su carácter. Pero es donde se necesita el ánimo para echar adelante. El ánimo, hermanos, lo que va a hacer posible todo esto. Somos seres humanos. Y así como nosotros tenemos deficiencias, nuestros seres queridos tienen deficiencia. Se trata en Dios de comprendernos y entendernos para echar adelante. Ahora, vamos un paso más allá. No era Noé nada más con estos seres humanos, su familia. Era Noé con los animales. La Biblia no dice si allí había departamento para el león separados de la oveja, porque ya en ese tiempo había depredación. Ya el pecado había ingresado a la humanidad. Ya la depredación que está en el género mamífero muy pronunciado, ya estaba. Ahora, no sabemos decir si el arca tenía compartimientos, cubículos para el león, estar en su lugar, para la hiena, un animal tan tremendo, carroñero, estar en su lugar, el zorro, el lobo, estar en su lugar, y así la paloma, y así el cordero, el venadito, no sabemos. Lo cierto es que eso debió ser allí, hermanos, un hervidero, porque aparte había que alimentar esos animales, y esos animales diariamente tenían que excretar, hacer sus necesidades. Ahora, imaginemos nosotros el escenario de lo que estaba dentro de esa nave. Seres uno con un carácter, y aparte los animales con sus necesidades fisiológicas. Debió oler el arca a tigre, porque eso es lo que la gente cree. La gente cree que cuando se habla de Dios, entonces hay un aroma celestial. Mientras estemos en esta tierra, es muy difícil el aroma celestial. Todo ese aroma lo vamos a tener en el cielo, pero mientras estemos en esta tierra, aroma terrestre. Ese es el detalle. El detalle es que esto es con abrojo, esto es con diligencia, esto es con valentía, esto es con esfuerzo, esto es con ánimo. Tienes que tomar tu lecho. Dios no lo va a hacer por ti. Y tú tienes que andar. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que tomar tu lecho y activarte, andar, soltarte ahora en la dirección del Señor. Y es el momento, por eso tienes que recobrar ánimo. Tú le dices, Señor, dame la fuerza, Él te la da. Ahora tú camina. Señor, levántame, Él te levanta. Ahora tú tomas tu lecho y andas. ¿Te das cuenta? Es decir, Noé dice en la Biblia que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Allí lloviendo, pero las aguas no bajaron en el mismo tiempo. Llovió 40 días y 40 noches. Incesante. 40 días y 40 noches. Pero después que dejó de llover, las aguas no bajaron inmediatamente.
aproximadamente 150 días, 5 meses de estos nosotros, medio año navegando con olor a chivo, con olor a cerdo, con olor a tigre, con olor a león, con olor a todos esos animales dentro del barco y los seres humanos. Nada sencillo, había que bregar, ¿verdad? Pero Noé lo estamos tomando por ejemplo, hermanos, porque en el camino del Señor hay que bregar, hermanos, hay que trabajar, hay que empezar con nuestro carácter, el carácter de nuestros seres queridos, entenderlo, porque créanlo, hermanos amados, que si usted no se dispone, va a vivir de derrota en derrota y de tristeza en tristeza, y eso es lo que la mayoría de la gente no quiere hacer, ocupándose en el fulano ministerio o en las actividades fuera del evangelio. Unos quieren estudiar y trabajar y llegar a su casa a 2, 3 de la mañana, donde no ven a los hijos y la esposa está dormida, o es el caso de la esposa con 2 trabajos, trabajo y estudio, para encontrar al esposo dormido, y en la mañana se para el esposo primero, la esposa, se van, no ven a los hijos porque quieren ayectarse de la realidad. Otros el fulano ministerio, actividad allá, actividad aquí, la agenda full, la agenda repleta de actividades, porque el predicador, la predicadora, el pastor, la pastora se ayectan de la realidad del ambiente del patriarca Noé y quieren estar en el fulano ministerio con apariencia de ministro y no de papá y de esposo, de mamá y esposa. Y es allí donde hay que bregar. Repitan conmigo: los padres, antes de ser pastores, deben ser guías de sus hijos. Coloquemos ese hashtag. Los padres, antes de ser pastores, deben ser guías para sus hijos. Ahora empezamos nosotros a comprender esto. Aproximadamente 5 meses navegando en el barco, en las condiciones del barco, es donde Dios va a levantar una generación importante. ¿Qué es lo que hace Noé al salir del arca? Lo primero, hermanos, adorar a Jehová. Aleluya. Planta una viña y adora a Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque se empezó a entender el propósito de Dios. El propósito de Dios es nuestra santificación en todos los ámbitos de vida. Y por eso Noé nos representa. Y es el momento, hermanos, de que tú entiendas, bendito sea la gloria del Señor, que necesitas esforzarte, necesitas, hermano, la valentía en medio de esta situación adversa que vives. Dios está contigo, pero tienes que tener el ánimo en medio de la prueba, en medio de la batalla, es el ánimo. Y tú me dices: pastor, pero es que es difícil, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer todo esto? Bueno, escucha este tema musical y te vengo dando de manera práctica un consejo importante para que empieces con ánimo pronto, esfuerzo y valentía a echar adelante en medio de la adversidad. Señor, que me lleves a esa mansión. Quiero, Señor, que me lleves a morar allá. Quiero caminar en el huerto donde toditas las flores se inclinen al pasar, donde las calles son toditas de oro y el
contigo de la mano, feliz caminar. Donde la luz de las estrellas y el fulgor de la luna, allí no más será, sino la luz de tu brillante rostro solo alumbrará. Señor, que me lleves a esa mansión. Quiero, Señor, que me lleves a morar allá. Quiero caminar en el huerto donde toditas las flores se inclinen al pasar. Señor, ver tu rostro tan lleno de luz. Quiero contigo de la mano, feliz caminar. Donde la luz de las estrellas y el fulgor de la luna, allí no más será, sino la luz de tu brillante rostro solo alumbrará. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso, hermanos amados, cuando podemos nosotros comprender la palabra del Señor y darnos el tiempo de escudriñar lo que es la voluntad de Dios que establecida está en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo puedes echar adelante en medio de la adversidad? ¿Cómo puedes tomar el ánimo, ser valiente? ¿Cómo lo puedes hacer? Hermanos amados, en el libro de Santiago, vamos a la Biblia, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, vamos a leer hasta el 8. Esto es un clásico, acá, todos. Libro de Santiago está después del libro de Hebreo. Allí vamos nosotros a tomar esta lectura linda en el capítulo 1. ¿Cómo tú puedes hacer, hermanos, una vida victoriosa en medio de la adversidad? Mira lo que dice el verso 5 hasta el 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Estás anotando? Debes de pedirle la sabiduría al Señor, en primer término, en una oración sincera. Pídesela al Señor. Dios te la da abundantemente y sin reproche. No dudes de Dios, porque el que duda es semejante al que va y viene, al inconstante, de un lugar a otro, sin firme carácter, es decir, una persona llevadera. Tienes que afirmarte en Dios y tienes que tomar la palabra del Señor como la base para que puedas entonces practicar
predicar una verdad que va a transformar tu vida. Porque si dudas de Dios, si no eres constante buscando a tu Dios, no vas a recibir nada de Él. Es el caso de Noé, y volvemos al caso de Noé. Noé fue una persona constante. ¿Hubo adversidad durante esos 100 años de construcción de la barca? Sí, hermanos, por supuesto. Dolores de espalda, por supuesto, un ser humano. Adversidades, sí, hermanos. Rebeliones de sus hijos, quizás. No podemos negarlo, no podemos afirmarlo. Pero un ser humano normal. Necesidades, adversidades. ¿Cuántas personas se levantaron contra él? ¿Cuántas personas se burlaban de él? Pero él era constante. No era una persona de doble ánimo. Él le creyó a Dios y no a los hombres. Él buscó la sabiduría de Dios, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. La adversidad viene, pero te imaginas que en medio de la adversidad dudes. Empiezas la empresa de Dios, empiezas a hacer las cosas para Dios, empiezas a tomar las riendas de tu hogar, empiezas a predicar en tu casa, empiezas a convertir tu casa en un epicentro de bendición para multitudes. ¿Y qué piensas? ¿Que no va a venir la adversidad? La adversidad es natural, va a venir orgánicamente mientras estemos en esta tierra. Donde ya no va a haber tristeza, dolor ni angustia es allá en la patria celestial. Pero mientras estemos en esta tierra, el enemigo va a atacarnos, porque árbol que da fruto se le tira piedras y palos. Quiere decir que lo estás haciendo bien, pero si en medio de la prueba empiezas a hacer las cosas del Señor y vienen las presiones de este mundo y cedes, le estás dando la razón al enemigo. Él te ataca cuando las cosas van marchando bien. Él se levanta cuando las cosas empiezan a funcionar. Él se levanta cuando nosotros tomamos el sartén por la manga y empezamos a testificar de Jesucristo. Es el momento de tú levantarte y creerle a Dios antes que a los hombres. Y allí está la lealtad de Noé, una lealtad que vino del producto de pedirle sabiduría a Dios, una lealtad que mostró producto de su decisión, de su constancia bajo el fuego constante de la prueba. Pero ¿qué hizo él? ¿Pudo superar todo? ¿Sí o no? Claro, en Cristo todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. ¿Aguantó Noé la presión? ¿No la puedes aguantar tú? Y estas no son personas, hermanos, superhombres, no, estas son personas como tú y como yo, personas, hermanos, con debilidades, personas con carencias. El mismo Moisés decía que no sabía hablar fluidamente. Ahora, mira cómo testifica, bendito sea el Señor, Pedro de Noé. Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 2. Todos, muchachos, Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué era Noé? Pregonero de justicia, en medio de su carencia, en medio de su necesidad, en medio de sus limitaciones, en medio de las presiones satánicas, en medio de sus hermanos, adversidades. Él pregonó, se levantó, le creyó al Señor, tomó de esfuerzo, tomó de valentía, tuvo pronto ánimo. Y Noé no es un superhombre, no es un buen creyente. Lo que tú y yo necesitamos ser. Nosotros no necesitamos ser un superhombre. Lo que necesitamos es la personalidad de Cristo en nuestras vidas y tomar el ejemplo de personas que nos han precedido como Noé.
Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia, en el libro de Génesis, todos allí, por favor, libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo para que tomes la esencia hasta el verso 9. Mira lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo era, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Repito, y acá quiero que pongas los pies sobre la tierra. Cuando habla de un varón justo, es que entendió el proyecto de Dios. Cuando se habla de un varón perfecto, es una persona que decidió oír a Dios antes que a los hombres. ¿Estás dispuesto ahora a animarte? ¿Estás dispuesto ahora a esforzarte? ¿Estás ahora dispuesto a ser valiente y a tomar el toro por los cachos en tu situación, sea cual sea, hermano, y decirle: conmigo está el ángel de Jehová? Porque conmigo va el ángel de Jehová, que acampa alrededor y me libertará. Porque conmigo está el ángel de Jehová, que acampa alrededor y me defenderá. Yo no me siento solo, 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 solo. No estamos solos. Ahora se trata de que tú oigas a Dios, seas reverente en medio de todas estas presiones que estás viviendo, y decidas con ánimo pronto obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos son los ejemplos que están en las Sagradas Escrituras y han quedado escritos para nuestra enseñanza. Yo te amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos, paz y shalom.